yo trabajo en el Banco Itaú, ya trabajo hace ya como 5 años en ese banco y también soy postdoctorado de la Universidad Católica del Norte. Y bueno, este trabajo lo hemos estado desarrollando hace un par de años con el profesor Sergio Cubilé, no solamente este, sino que es más bien una línea de trabajo que hemos estado buscando tratar de armar. Y bien principalmente por esa, yo creo como, bueno, primero esa duda existencial, cuando la gente siempre me dice, ¿y qué hace un físico en el banco? ¿Qué haces tú en el banco? Eso lo voy a responder mañana. Mañana hay una charla y vamos a hablar de qué hace un físico en el banco. Pero la verdad es que, ¿qué puede aprender un físico en un banco y traerlo a la ciencia? También es mucho, es súper valioso. Porque yo, donde estoy trabajando, estoy aprendiendo mucho sobre modelos, sobre a quién hay que ofrecerle productos, sobre qué clientes se puede arrancar del banco y cómo retenerlo. Y la pregunta fue ya, ¿cómo aplicamos esas técnicas? Pero para la educación, para la universidad, o ponerla de mejor manera al servicio de la sociedad. ¿Okay? Entonces, el área en que yo me desarrollo se llama la física estadística. La verdad es que la física estadística siento que todavía no le dan todo ese auge que debería tener, pero tiene una gran importancia y más cada vez que vamos teniendo cada vez más datos. Y ahí viene esta frase que creo que es súper importante que tengamos nosotros en nuestro, siempre en nuestro mindset como científicos, más hoy en día, ¿ya? Con todos los cambios que están ocurriendo, calentamiento global, problemas sociales, poner la ciencia al servicio de la sociedad, ¿ya? ¿Cómo hacemos para poner la ciencia al servicio de la sociedad? Entonces, con el profesor Sergio Curilé, con el doctor Sergio Curilé, con la doctora Yunesia Gómez, con el doctor Luis Bell, hemos estado buscando y nos cuestionamos eso, y la verdad es que hemos buscado distintos caminos. Por un lado, estamos viendo modelos para entender problemas sociales con el profesor Curilé, con el profesor Carlos Calderón, también de la área de psicología. Logramos sacar este artículo, por ejemplo, donde se entienden cómo las distribuciones de sueldo van cambiando en el tiempo de acuerdo a la inflación y cómo eso va afectando distintos indicadores como la calidad de vida de las personas. Y así también puede uno empezar a aplicar estas técnicas como todas estas técnicas estadísticas, aplicarlas para el éxito académico. Y si ustedes no sienten que quizás lo que ustedes están desarrollando, investigando, sea directamente relacionado con una aplicación, hay más caminos. Hoy en día existe, por ejemplo, los concursos de ciencia pública. Ahí con doctora Yunesia Gómez postulando, no nos ganamos el concurso, pero la verdad es que hay espacios para que ustedes puedan hacer difusión de la ciencia. Entonces busquen esos caminos y creo que la invitación está ahí, poner la ciencia al servicio de las personas. Y la importancia de la física estadística, nosotros la hemos visto, además porque en el 2019, con este grupo de colegas dijimos, hagamos una conferencia de física estadística, veamos cómo podemos agrupar física estadística en Chile, presentémosla y hicimos el workshop on Statistical Physics. Y la verdad es que congregamos un montón de físicos estadísticos, hicimos un libro de cómics como el libro de Astra, y en la foto, el cómic principal, la cara de la persona era un físico famoso, Constantino Sari, relacionado a la física estadística. Y el otro año él vino, si se fijan, es la misma persona, él, con el dibujo que está ahí, él era el personaje por ahí atrás. Y bueno, el año pasado también hicimos la segunda versión, ya llegaron invitados internacionales, y la verdad es que esto va así creciendo y están todos invitados a ser parte también de la física estadística. Siento que es un área tan transversal que todos podrían ocupar sus herramientas, sus técnicas, sus formas, la forma de ver incluso los problemas, es súper transversal. Entonces, aterricemos al problema que vamos a conversar hoy día, que es la retención universitaria. Bueno, el problema de la retención es un problema súper común en las industrias, no sé si han escuchado esto, pero es casi 10 veces más caro traer un cliente nuevo a cualquier suscripción que retenerlo. Es más barato poder identificarlo y decir no te vayas, que lo que cuesta que se vaya y vuelva a entrar. Lo mismo pasa en la universidad. Entonces, el problema de retener alumnos es un problema bastante importante y lo que hicimos nosotros fue llevar esta problemática al área de inteligencia de negocios de la universidad, creo que es un poco borroso. Y en el área de inteligencia de negocios de la universidad les comentamos, les dijimos, mira,
nos gustaría empezar a aplicar técnicas cuantitativas, hacer estadísticas sobre la data que tengan ustedes de alumnos para principalmente potenciar una frase que existe ya muy común que se llama el éxito académico. ¿Ya? Que a los alumnos les vaya bien, que entren a la universidad y que logren salir y encuentren trabajo. Entonces, nos dijeron ya, hagámoslo, y la verdad es que no fue fácil, fueron varias reuniones, hay que hablar hay mucha burocracia de por medio, uno cuando cuenta la historia como que cuenta la parte final. Y mira, la data que nos proporcionaron ellos fueron 152 estudiantes, 21 variables, entre ellas teníamos edad, nacionalidad, género, si trabajaba, el número de personas en la familia, el lugar donde vivía, entre otras variables. Y lo que hicimos para poder analizarlo fue, como bien decía mi colega, Excel. Excel es lo más básico que uno usa para analizar datos, y Python. Entonces Excel lo usamos como un lugar básico donde poder entender lo que estábamos tratando, y Python para hacer el tratamiento, y la librería de Python que usamos Pandas, NumPy, Matplotlib para graficar, sklearn para hacer el análisis cuantitativo, como el modelamiento se podría decir. Entonces, ¿cómo procede? ¿Qué hicimos a continuación? Tomamos la data, hicimos este análisis en Excel de ver cuáles son las variables que en realidad no importaban. Eso es porque ustedes, cuando tengan un set de datos, van a tener siempre variables que realmente no aportan información. Por ejemplo, una etiqueta que dice a todo lo mismo, ¿no? Si es pura A, no va a haber una estadística sobre eso. Si ustedes grafican esa variable, no va a haber ninguna discusión, siempre todo va a ser plano, entonces no informa, ¿ya? Entonces, cuando uno identifica esas variables, en realidad son bastante claras, las elimina, y luego el tratamiento típico para poder ocupar las herramientas actuales de ciencia de datos es convertir todas las variables que son textos, variables categóricas, a numéricas. Entonces uno hace este tratamiento de convertir variables como de género, de femenino masculino, se pasa a 2, que va a ser femenino masculino, tienen 1, 0. Si hubieran 3 acá, pasarían a tener 3 variables, por ejemplo, y harían una matriz de 3 por 3. Y así sucesivamente podría uno convertir un grupo de variables categóricas a numéricas, pasando cada una de ellas como a un número binario. Y cuando uno hace eso, lo que quiere buscar es, nosotros dijimos ya, tenemos la información de los alumnos, sabemos quiénes desertan, quiénes no, y nos gustaría saber por qué, por qué son las variables que hacen que un alumno deserte. Porque tengo mucha información, quiero saber cuáles son las que más se correlacionan con la deserción. Entonces ya, empezamos, hicimos un oversampling, eso quiere decir, tomamos la muestra, como no todos los alumnos habían desertado, era cerca de un 10% de todos los alumnos. Aumentamos la cantidad de alumnos, lo equilibramos la data, es una técnica que se usa para encontrar correlaciones. Esta técnica cuantitativa fue la que usamos. Hicimos el oversampling, cuando igualamos la cantidad de datos de alumnos que habían desertado y los que no, vimos cuáles eran las variables que más afectaban a que un alumno desertara de la universidad. Entonces, para eso nosotros buscamos este indicador que se llama el p-value y vimos cuáles eran menores a 0.05. Y en realidad no es sorpresa lo que les voy a contar, incluso yo creo que a mucha gente le va a molestar. La variable que más afectaba era el sexo, ¿sí? La edad, el año de nacimiento. Esta variable que en realidad no tenemos una claridad bien, pero está asociada a una continuidad de estudio de las personas y al ingreso familiar. Entonces, cuando uno tiene esa respuesta, uno dice, ya, veamos si es verdad, pues grafiquemos esta data, la variable que me están diciendo que es la que más afecta, y veamos si es cierto lo que me está diciendo. Entonces, claro, cuando uno grafica el total de personas, pues ver que claro, el grupo que desertan son poquitos, y cuando lo grafico, por ejemplo, por género, veo que en realidad todos los que desertan eran mujeres. Entonces, sí, claramente hay una segregación ahí muy marcada en género. En este caso fue así, no quiere decir que siempre pase eso en física, pero al menos en la Universidad Católica del Norte, esto 2016 me parece, 2017, ocurrió así. Bueno, esta variable que en realidad no quiero profundizar en ella, no tengo una claridad de decirle a qué se refiere. La edad sí era más marcado en los alumnos que estaban recién ingresando,
marca ese indicador 10, pero es asociado a un ingreso familiar. Puede ser un ingreso familiar alto, un ingreso familiar bajo, lo más probable es que sea bajo. ¿Ya? Pero está asociado a eso. Uno no tiene tampoco, cuando analiza todos los datos, la transparencia de toda esa información, lo que es justo. ¿Ya? Pero por lo mismo puedo darle hasta ese nivel de información en este análisis, pero al menos sé que el ingreso familiar es un factor que afecta harto, lo suficiente como para que uno tenga que considerar si quisiera modelar la deserción. Es uno de los factores que más afecta. Entonces, bueno, ¿qué viene después de eso? Es poder tomar estas variables y hacer un modelo de probabilidad. No tuve que profundizar en el modelo de probabilidad en realidad, pero la realidad es que cada una de esas constantes lambda que ven ahí y estas F son las cantidades que yo voy a ir definiendo. Ya en realidad lo que van a obtener ustedes es una función del estilo exponencial con una constante por cada una de las variables. En este caso son el género, la edad, las que les comenté que son las más importantes. Pero en realidad lo que a nosotros nos importaba más que hacer este modelo final es que esto se aplique. ¿Ya? Y la verdad es que yo todavía no logro que esto se utilice realmente. Entonces, está dentro de mi trabajo futuro, es lo que estamos intentando. De hecho, ahora estamos en el proceso de pedir nuevamente esta información, actualizar estos estudios, para poder realmente trabajar en conjunto con equipos que realicen acciones sobre los alumnos, que es lo importante de hacer esto. Uno puede, claro, darse cuenta con datos duros de realidades. Quizás lo que yo les digo, como decía, no es algo nuevo, no les estoy diciendo, no, esto está pasando así. Ustedes lo saben, ¿ya? Lo ven en todos lados. O sea, habría que ser ciego para no saber que lo que les estoy diciendo es así, ¿cierto? Pero bueno, como conclusiones, creo que las técnicas modernas de análisis de datos claramente pueden ser utilizadas en todo tipo de contextos, en particular en la educación. Creo que tiene un uso muy bueno, muy importante. En general también para ayudar a la sociedad. Bueno, los resultados muestran que claramente existe una relación de la deserción con factores que lo segregan, que son el género, los ingresos familiares y la edad, algo conocido. Y bueno, los siguientes pasos es lo que les comentaba, poder ocupar realmente esto para que se realicen acciones, para que se haga cambio. Esto es una oportunidad, o sea, la universidad claramente, si redujera su brecha de género, va a reducir también la deserción en las carreras científicas. O sea, bueno, ganáis por todos lados, entonces, buenísimo. Y finalmente, el camino para aplicar la ciencia, la verdad es que no es algo que pasa un día para otro, ¿no? Por eso mismo sería falso que le dijera así y cambiamos el mundo, ¿no? Porque más que nada uno logra el diagnóstico. El diagnóstico y didácticamente el diagnóstico se hagan cambios. Entonces, ahora viene todo este proceso de conversar con los equipos, de mostrarles de nuevo, y si ven, quizás no es algo que esté revolucionando la ciencia al hacer esto, pero pucha que es importante. Entonces, ese es el mensaje que quería dejarles, y claramente la invitación abierta a que dejemos la ciencia al servicio de la sociedad. Muchas gracias.